posiblemente este lugar haya sido un punto de encuentro en esta época, luego de la conquista de la tierra de Canaán, en el cual tanto las tribus de más acá del Jordán, tanto como las de más allá del Jordán, se juntaran para, como un lugar solemne, tanto para adorar a Dios como para tener asambleas, etcétera, etcétera. Un lugar importante, Silo, un lugar de encuentro. Posiblemente allí se hayan llevado a cabo estos discursos de Josué. Vamos a leer el primero de los discursos, que es el discurso de exhortación. No es tan largo, lo vamos a leer completo. El segundo vamos a ir viendo algunos versículos puntuales. Leemos entonces, dice 23:1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. En este discurso de exhortación de Josué podemos identificar fundamentalmente 3 cosas. En primer lugar, Josué hace un raconto de las cosas que Dios había hecho con el pueblo. Fíjense el versículo 3. Si ustedes lo leyeran, verían que nos habla de que Dios luchó por ellos, ¿verdad? Dice, Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces, en primer lugar, ¿qué hizo Dios por el pueblo? Dios peleó por ellos. Recuerden, la victoria es de Dios. Y de eso no queda ninguna duda, porque como ya lo vimos, no hacía falta ni siquiera intercesión de las personas, por ejemplo, en Jericó, para destruir a la ciudad. O en otros casos vemos cómo Dios se vale de elementos incluso sobrenaturales, como puede ser un granizo, etcétera, etcétera, para hacer vencer al pueblo. Dios es quien luchó por ellos. ¿Qué más hizo? Versículo 4, les dio su herencia, se repartió la tierra entre ellos, nada de lo que tenían les pertenecía, nada lo habían obtenido por sus propios méritos, no habían pagado por esa tierra, Dios la había entregado en sus manos. ¿Qué más hizo Dios? Si leyéramos los versículos 9 y 10 podríamos ver que no simplemente se bastó con entregarles la tierra, derrotando y luchando por ellos a sus enemigos, sino que además les brindó protección, era constante.
esta permanencia en la tierra del pueblo de Israel. No bastó simplemente con dársela, sino que él hacía que los enemigos permanezcan lejos de la tierra. Ahora, esto estaba condicionado, como después se puede ver si seguimos avanzando en el discurso. Pero, ¿qué más hizo Dios? Además de luchar por ellos, darles la herencia y brindarles protección, cumplió sus promesas. Versículo 14. Dios no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros, todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Repite bastante el mismo concepto de distintas formas, ¿verdad? Para que nos grabemos la idea de que Dios no había faltado a ninguna de sus promesas. Aquello que había dicho que iba a hacer con el pueblo lo hizo y aquellas promesas que les había dado las cumplió. Dios luchó por ellos, les dio la herencia de la tierra, les brindó protección y cumplió sus promesas. Pero este discurso también habla acerca de lo que Dios iba a hacer. Y si leemos el versículo 5 de nuevo, vemos que dice, Jehová vuestro Dios las echará a las naciones de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Entonces, Dios va a seguir dejando afuera a las naciones que quieren ocupar esta tierra fructífera. Pero, ojo, hay una advertencia y la podemos ver en los últimos versículos. Por ejemplo, si leemos nuevamente a partir del 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Cómo? ¿No? Decía recién en el versículo 5 que va a mantener a los enemigos afuera y ahora dice que le va a dar esta tierra a los enemigos y que no nos va a proteger. Versículo 14. Versículo 12, ahí está la razón. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Entonces, Dios les está diciendo, yo voy a seguir manteniendo a los enemigos lejos, pero cuidado, no se mezclen con estas naciones que quedaron, porque recuerden, hace 2 jueves atrás, habían quedado algunas naciones, y en aquel entonces Nahuel dijo que esas naciones luego iban a ser una piedra en el zapato para el pueblo de Israel en los años venideros, como se puede ver en el resto de los libros históricos. Entonces, yo voy a mantener a los enemigos afuera, pero si ustedes me traicionan, si ustedes se van con los dioses extranjeros, si ustedes se mezclan en matrimonio con las mujeres cananeas, entonces mi promesa no se va a cumplir, entonces yo nuevamente voy a hacer que estos pueblos los invadan. Y esto podemos ver que realmente es lo que ocurrió después, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, luego de establecida la monarquía en Israel, con Saúl, David, Salomón, finalmente el problema que conlleva a que el pueblo de Israel sea dominado por naciones extranjeras es el mezclarse precisamente con pueblos idólatras y puntualmente por medio de matrimonios mixtos con mujeres idólatras. Si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Eso es lo que ocurrió finalmente con el pueblo de Israel cuando cae el reino y se dividen los reinos, ¿verdad?, del norte y del sur, y ya sabemos la historia. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Buenas cosas. ¿Qué es lo que Dios hará? Buenas cosas. Pero hay una advertencia. Está condicionada a la actitud del pueblo y a que ellos mantengan sus responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades del pueblo? Bueno, fundamentalmente en este discurso se mencionan 4. En el versículo 6 se nos habla de la obediencia a la ley. Dijimos, un tema muy importante en el libro de Josué es la fidelidad a la palabra de Dios, y cuando la fidelidad de los hombres a la palabra de Dios se concreta, hay bendición. Y eso nos dice el versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Primera responsabilidad del pueblo, guardar la palabra. Segunda responsabilidad, versículo 7.
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Cuál es la segunda responsabilidad del pueblo? Separarse de la idolatría, separarse del anatema, separarse de lo que era impuro, preservar la santidad que tanto Dios les había instado a lo largo de todo este libro. Ahora noten la dinámica con la cual Josué está advirtiendo al pueblo respecto a este asunto. Porque primero dice, esfuércense, en el 7, no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Se podría decir que hay una curva descendente hacia la idolatría. Primero se mezclan con ellos, algo que parece inofensivo, algo que parece simplemente una señal de tolerancia, de hermandad con aquel que piensa distinto y con aquel que sirve a otro Dios. Se mezcla esa cultura divina con esa cultura pagana, anatema, y finalmente termina en que el pueblo adora y sirve a dioses ajenos a Dios. Entonces, es por eso la importancia que se presenta en todo el libro de que la santidad se debe mantener ni siquiera tocando al anatema. Por más que parezca lindo, por más que parezca valioso, por más que no parezca malo, por más que parezca inofensivo, no debe tocarse aquella cultura ajena a la voluntad de Dios. Tercera responsabilidad del pueblo, hablamos de 2 hasta ahora, obediencia a la ley, separación de la idolatría. Tercera responsabilidad, versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Si hasta ahora les funcionó, si hasta ahora Dios ha mostrado que es bueno y que cumplió sus promesas y que les dio todo lo que había dicho que les iba a dar y que hizo con ustedes grandes cosas, ¿por qué probar con algo distinto? Eso es lo que está diciendo Josué a grandes rasgos parafraseado, ¿verdad? ¿Para qué van a probar con una nueva receta, un nuevo método, si ya vieron que con Dios funciona, si ya vieron que Él cumple su palabra? Esto me recordaba cuando le leía a aquellas palabras de Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Pedro ya se había encontrado con Jesús, había escuchado sus enseñanzas y ya sabía que ninguna de las otras cosas que pudiera ofrecerle este mundo se equiparaba a estar con Él. ¿A dónde iremos? Y es parecido a lo que le dice Josué acá al pueblo. Ustedes ya saben que con Dios están bien. ¿Para qué van a buscar en otro lado? Debían mantener su lealtad hacia Dios. Y finalmente el versículo 11, cuarta responsabilidad que tenía el pueblo: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. La cuarta responsabilidad que tenía el pueblo para que la condición dada por Dios se cumpliera y Él siguiera manteniendo a los pueblos enemigos afuera, era que ellos amaran a Dios. Por lo tanto, Dios había hecho grandes cosas y las quería seguir haciendo en el futuro, pero había ciertas responsabilidades que el pueblo tenía que cumplir y debían sujetarse a ellas. Ahora vamos a pasar al segundo discurso que vemos en el capítulo 24, y es un poquito más largo este. Y antes de leerlo, no sé si ustedes recuerdan, pero al momento de darle introducción a este libro catalogado dentro de los libros históricos, hablamos de la importancia que para interpretar un libro histórico, y yo diría todos los libros de la Biblia, pero principalmente los históricos, es prestarle suma atención al contexto histórico, precisamente en el cual el libro no solo fue escrito, sino el contexto histórico del contenido del libro, ¿verdad? Porque puede ser que el libro haya sido escrito algún tiempito después, pero debemos prestar atención al contexto del histórico que nos relata el libro. Y lo que vemos en el capítulo 24 es algo que era muy común en las sociedades del antiguo Próximo Oriente. Recuerden cuando veíamos todos los mapas que vimos, aquel sector conocido como la medialuna fértil, ¿no? Que va desde Egipto hasta los ríos Tigris y Éufrates, la Mesopotamia, todo eso, le llamamos Antiguo Próximo Oriente, y ahí había muchas civilizaciones que tenían muchos rasgos en común. Y quienes han estudiado esto hablan de que había ciertos pactos de soberanía entre el rey y sus vasallos.
Pacto de soberanía entre el rey y su vasallo. ¿En qué consistía? En un acuerdo, en un contrato que el rey acordaba con sus vasallos, es decir, con sus súbditos, para no solo asegurarse su lealtad, sino garantizarles ciertos beneficios a estos. Y lo que vemos en el capítulo 24 es precisamente esto. Vemos un pacto de soberanía divina entre el rey, Dios, y sus vasallos, el pueblo de Israel. Y los elementos en común que este tipo de pactos del Antiguo Próximo Oriente suelen tener son unos cuantos, y los vamos a ver presentes en este capítulo 24. En primer lugar, los pactos de soberanía tenían un preámbulo, en el cual se definía quién era el rey, se definía a la persona del rey, se definía la personalidad del rey, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ahora en algunos versículos, como van a poder ver. Luego se daba un prólogo histórico. ¿Qué se hacía acá? Bueno, se describían los actos de benevolencia que este rey había tenido para con sus vasallos. Después había una serie de estipulaciones y obligaciones que el rey demandaba a sus súbditos. Había también un registro de la aceptación de parte de los súbditos a este contrato otorgado por el rey. Se colocaba por lo general también una cláusula en la cual se garantizaba que este contrato iba a quedar grabado por escrito y se iba a colocar en el santuario. El santuario en aquel momento era el lugar más importante que podía haber en una ciudad, ciudades-estado que se gobernaban desde el templo, y allí se colocaba una copia de este contrato y debía leerse periódicamente para que el pueblo recordara las condiciones de ese rey y entonces pudieran renovar su pacto y no pudieran desviarse de él. En los contratos de soberanía, pactos de soberanía de las naciones paganas que había en esta región del Antiguo Próximo Oriente, además se daba una lista de deidades, falsas deidades, que eran invocadas como testigos, que hacían las veces de garantes de este pacto. Ellos eran los testigos de que las dos partes, tanto el rey como los vasallos, tenían que cumplir con sus condiciones y sus obligaciones. Y finalmente, estos contratos del Antiguo Próximo Oriente terminaban con una serie de bendiciones y maldiciones para el pueblo si estos cumplían o dejaban de cumplir con sus condiciones. ¿Se puede observar esto en el capítulo 24? Sí, se puede observar, pero claramente con ciertas diferencias, porque en este caso el rey no es una persona humana, sino que es Dios, y entonces esto hace que este sea el pacto de soberanía por excelencia dado en el Antiguo Próximo Oriente. ¿Dónde está el preámbulo? Vamos a leer versículos 1 y 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová. ¿Recuerdan? El preámbulo de que nos hablaba se presentaba al rey. Así dice Jehová, Dios de Israel. Entonces allí tenemos el primer elemento. Luego hablamos de un prólogo histórico en donde el rey estipulaba y enunciaba aquellas cosas que él había hecho en beneficio del pueblo. Y si me acompañan en los versículos 2 al 4, esto está bastante claramente expresado. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié, a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, yo os introduje en la tierra de los amorreos, etcétera, etcétera. Sigue relatando todas las cosas que ya leímos una y otra vez. Entonces, tenemos el preámbulo histórico nuevamente. Dios les recuerda aquellas cosas que había hecho por el pueblo.
Se nos habla de cosas que este pueblo no había visto, no había presenciado, pero que conocían bien, como el llamamiento a Abraham, la liberación de Egipto. Se habla luego de cosas que este pueblo sí había presenciado, como la derrota a los pueblos amorreos, el cruce del Jordán, la captura de Jericó, la derrota de las naciones de Canaán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos el preámbulo, tenemos el prólogo histórico. Luego hay estipulaciones y obligaciones demandadas por el rey a sus vasallos. Acompáñenme con los versículos 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Ahí ya tenemos algunas condiciones que establece el rey. Temed a Dios y servidle con integridad. Y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La premisa fundamental nuevamente es: desechen a cualquier tipo de dios pagano y sirvan a Dios. Esa es la condición fundamental de este pacto. Y luego, tal como ocurría en los pactos de soberanía antiguo próximo orientales, vemos que hay una aceptación del pacto por parte del pueblo, versículos 16 y 18. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca. ¿Qué cosa? Lo que decía el versículo 15 de abandonar a Dios e irse tras dioses ajenos. Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces hay una aceptación de las condiciones que Dios está poniendo por parte del pueblo. Y cuando hay dos figuras contractuales que se ponen de acuerdo, tenemos entonces un contrato, tenemos un pacto. Ahora, los pactos de soberanía estipulaban y ponían como condición fundamental una prohibición por parte del rey del trato de sus vasallos con aquellas naciones que le fueran enemigas a este rey. Y esto está bastante claro en todo el libro y lo podemos ver de forma más explícita en el versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Previo a esto, que no leímos, y luego de la aceptación del pacto por parte del pueblo, Josué les vuelve a advertir: pero ustedes van a poder cumplir, parafraseándolo a grandes rasgos, ¿ustedes van a poder cumplir con esto? Miren que si fallan, Dios los va a castigar. Y el pueblo, en el versículo 24, finalmente, después de que Josué les diga, tienen que sacar a los dioses, en el versículo 23, tienen que sacar a los dioses falsos de Israel y tienen que inclinar su corazón a Jehová, el pueblo le contesta: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Quiénes son los testigos del pacto? Habíamos dicho que los pactos de soberanía tenían por testigo a deidades que eran falsas. ¿Quiénes son los testigos en este caso? Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Se los deja en claro nuevamente Josué. Ustedes son testigos de lo que están diciendo. Ya escucharon todas las condiciones, se las repetí una y otra vez y se los dije hace 10 años atrás cuando nos juntamos en Silo. Testigos somos, nos hacemos cargo, nos comprometemos a servir a Jehová. Como todo pacto, si no se cumplía, tiene una serie de castigos, de maldiciones, ¿verdad? Acompáñenme al versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos a él, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Allí tenemos lo que ocurre, la cláusula de maldición, podríamos llamar, si el pueblo no cumplía con su parte del pacto. Y finalmente, una cláusula por la cual se depositaba una copia del pacto en el santuario para que ésta pudiera ser leída reiteradamente. Versículo 25 dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová.
Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su posesión. Entonces, el pacto, que era un contrato que seguramente ellos ya conocían porque las naciones de aquel entonces, los hititas y otros las practicaban, se realiza, pero se realiza bajo las condiciones de Dios. Este es un pacto divino, es una renovación del pacto que Dios le había dado al pueblo en el Sinaí. Y se da la orden de que este pacto esté allí presente, por escrito, para que ellos pudieran recordarlo periódicamente, para que pudieran renovarlo periódicamente, para que pudieran recordar y no alejarse de la fidelidad y la lealtad que habían jurado a Dios. La iglesia, si me permiten la analogía, tiene que renovar el pacto que tiene con Dios constantemente, reafirmando constantemente que desechamos los ídolos de este mundo, la cultura de este mundo, aquellas cosas de este mundo que pueden parecernos agradables y simpáticas y que muchas veces nos dejan seducir y tentar, muchas de ellas que tal vez no son malas, pero que no son lo que Dios quiere para nosotros, y debemos renovar ese pacto de santidad, ese pacto de obediencia con la palabra de Dios, ese pacto de fidelidad hacia Dios. Luego de esto está la conclusión del redactor. Y se nos muestra cómo una persona que en su formación, tal como leímos al momento de hacer la introducción, en los pasajes del Pentateuco que citan a Josué, una persona que fue fiel durante su preparación ministerial, durante su formación, siguiendo las enseñanzas de un líder a sí mismo fiel como era Moisés, y que luego fue fiel a lo largo de su ministerio y en la tarea que le había sido encomendada, a pesar de que ha tenido alguna que otra caída, pero siempre permaneció fiel. Vemos cómo culmina su vida siendo a sí mismo fiel. Dice capítulo 24, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vemos que el pueblo de Israel anduvo bien mientras Josué lo lideró, y que no solo eso, sino que dejó un legado. Los que vinieron después de él también sirvieron bien guiando al pueblo, porque se nos dice que todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían las obras que Jehová había hecho por Israel, Israel anduvo bien en ese tiempo, ¿verdad? El legado de Josué, una vida de fidelidad que deja a aquellos que le siguen también de manera fiel. ¿Y dónde está la clave? Bueno, creo que la clave está en uno de los versículos más significativos de este libro, que está en el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, donde Dios al momento de encomendar a Josué le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice: si guardás mi palabra, te va a ir bien, las cosas te van a salir bien. Y en el capítulo 23, versículo 6, Josué le da este mismo consejo a los que vienen detrás de él, le da este consejo al pueblo. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Él les puede dar este consejo luego de haber experimentado muchas décadas, más de 50 años de ministerio, en el cual pudo ver los frutos de haber sido fiel a la palabra de Dios, en el cual pudo ver que tras haber guardado la palabra de Dios, Dios lo prosperó y le hizo obrar para bien. Por lo tanto, él les estaba hablando desde su propia experiencia. Y la clave de que él haya dejado este legado y de que él haya sido un líder fiel, sin duda está en la fidelidad que él mantuvo a la palabra de Dios y a sus promesas. La influencia y el legado de Josué tuvieron su fundamento en su fidelidad
a la palabra de Dios. Que podamos constantemente renovar nuestro pacto de fidelidad con Dios, alegóricamente hablando, pero que podamos, tal como lo hizo el pueblo, renovar nuestro pacto de fidelidad a Dios y que constantemente cuando se nos presenta la disyuntiva a diario de a qué dioses serviremos, podamos decir como Josué, ¿verdad? Ustedes sirvan a quien quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Que podamos tener ese compromiso que tuvo Josué, que podamos guardar esa fidelidad con las promesas de Dios, con su palabra y con su servicio. Que así sea.